Básicamente este capítulo número 8, que trata, como ya dijiste, sobre el estado de bienestar y la erosión de la responsabilidad, fue escrito por un cientista social sueco-iraní que se llama justamente Nima Samandashi, y ahora vamos a ver justamente todas las consecuencias y las aristas que tiene este tema principalmente a la hora de estudiar un concepto tan difundido ampliamente y tan idealizado por muchos como es el del estado de bienestar. Bien, en primer lugar vamos a hablar de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, 4 mandatos, el último no lo pudo terminar por su fallecimiento, pero básicamente su figura está encauzada en lo que fue tanto la Gran Depresión como posteriormente, ya en 1945, que fue el año de su fallecimiento, la previa a lo que fue la Segunda Posguerra Mundial. Y justamente Franklin Delano Roosevelt tiene su fama debida principalmente a lo que fue el New Deal. ¿Qué fue el New Deal? Fue esta gran política pública efectuada por los Estados Unidos, a partir de la cual se intervino sobre una serie de sectores de la economía de forma muy fuerte, justamente con el objetivo de salir de la Gran Depresión. Existe un gran debate, por ejemplo, dentro del liberalismo, de cuáles fueron las causas de la salida de la Gran Depresión, siendo esta, por ejemplo, como puede ser la propia naturaleza de la Segunda Guerra Mundial y la movilización de recursos que eso implicó, o si el New Deal tuvo alguna implicancia sobre esa recuperación, pero no nos vamos a meter estrictamente con esto, sino en cómo Franklin Delano Roosevelt veía que existía una falta de viabilidad en el largo plazo del propio estado de bienestar. ¿Y cómo podemos ver esto? A partir de la siguiente frase. Él decía que la dependencia continuada del socorro podía inducir a una desintegración espiritual, moral, fundamentalmente destructiva para la fibra nacional. Sorpresivo, ¿no? Siendo que Franklin Delano Roosevelt es poco menos que el ídolo del ala izquierda del Partido Demócrata, viendo cómo él mismo hacía este tipo de consideraciones y frases sobre lo que era en ese momento el propio New Deal y el estado de bienestar. Entonces lo comparaba a un narcótico, porque acá tenemos las pastillas, ¿no? Diciendo que podía ser un sutil destructor del espíritu humano. Realmente sorprendente, ¿no? Y esto lo que nos muestra de alguna manera es cómo él mismo veía esta política pública como una acción, puede ser contracíclica o de corto plazo, para salir de la crisis en la que se encontraba Estados Unidos en este momento. Después se puede considerar si esto estaba bien o no, pero él no veía realmente la constitución de un estado de bienestar en largo plazo por la propia contradicción que esto tiene con los propios valores culturales norteamericanos. O sea, estamos hablando del país del sueño americano, de justamente donde la libertad individual hace justamente al progreso. No es compatible justamente con el New Deal o este tipo de políticas intervencionistas en el largo plazo. Entonces ahora vamos a un concepto importante, que esgrime el autor, que es justamente el de Fair y Fishbacher, que hablan de lo central de las normas sociales. ¿En qué consiste eso? De que justamente las reglas legales, o sea, las normativas vigentes a partir del Estado, carecen de efectividad si no están respaldados por normas sociales. ¿Y esto qué implica naturalmente? La cooperación condicional, que esto significa que, por ejemplo, en el marco de un estado de bienestar, con amplias provisiones para diversidad de población, por ejemplo, a partir de la cual se corran, como vos nos hablabas antes, Alba, los incentivos, a partir del cual, por ejemplo, pueda ser más viable no trabajar o trabajar menos que esforzarse mucho y trabajar, que justamente la deserción de otros sirve como excusa para mi propia deserción. ¿Por qué? Porque si yo veo que los otros trabajan menos y trabajando menos ganan más que yo, o ganan lo mismo que yo, o ganan un poco menos que yo, pero no hacen nada, y yo me rompo trabajando, entonces eso naturalmente va a implicar que yo voy a tender hacia una conducta parecida a la de la otra persona. Ahora, ¿qué pasa? Este no es un proceso que se dé solo, naturalmente y rápido, sino que las normas sociales tardan mucho tiempo en cambiarse. Pero como vamos a ver después con algunos ejemplos de estados nórdicos, eso se ve justamente con más profundidad en las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Esta cooperación condicional en largo plazo implica una menor ética laboral, que de vuelta se ve en los jóvenes, una mayor dependencia pública, o sea, justamente depender del Estado, y una mayor lucha social, porque justamente como vemos ahora en Argentina, vamos a tocar el tema Argentina, esto implica que hay mucha gente que depende del propio accionar del Estado y por ende pelea justamente por todas estas garantías, supuestos derechos adquiridos y justamente este tipo de prebendas estatales por las que ellos, digamos, impulsan muy activamente. Acá vamos a ver un caso paradigmático de lo que es la intervención pública fuerte en el tema de pobreza en los Estados Unidos. Nosotros vemos cómo desde 1959, o sea, ya casi 15 años después de la posguerra,
el nivel de pobreza en Estados Unidos bajó desde el 22,4% hasta un piso de casi un poco más de 10%, 12,5%, el año 1968. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver cómo en 1965 hay una política pública, efectuada por el entonces presidente Lyndon Johnson, de una guerra contra la pobreza, que implicaba naturalmente un montón de políticas públicas orientadas hacia aumentar los ingresos de ese segmento de la población. No una política laboral, sino una política justamente de aumento de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver cómo a partir de esa política pública el número de pobreza no desciende, sino que se estabiliza. O sea, nosotros podemos ver cómo en 1968-67 el nivel de pobreza termina siendo prácticamente igual que el de principios de los 80, donde por supuesto hubo una crisis económica, pero esto muestra la poca efectividad que tuvo una política pública de combate contra la pobreza en reducir la propia pobreza. Y acá que vemos, a partir de, por ejemplo, 1994, una política pública efectuada por el presidente Clinton, del Partido Demócrata, que justamente implicaba la ley de reconciliación de responsabilidad personal y responsabilidades laborales. ¿Cuál era el objetivo de esta política pública? Reducir la asistencia, no aumentarla. Esto llevó a que, por ejemplo, en madres, la asistencia pública, de, digamos, un subsidio, fuera desde 12 millones de personas hasta 4,5 millones de personas. Lo cual implicó un efecto positivo en total, o sea, en efectos absolutos, porque el 60% de esas madres consiguieron un trabajo en el sector privado posteriormente. Entonces esto muestra, y de vuelta como un presidente demócrata, que esta es una característica que después vamos a ver con mayor profundidad, que naturalmente suele estar más asociado hacia un rol más importante del Estado. Saben que Clinton es un caso muy particular, porque no podemos desprender esto del contexto histórico, estamos después de la Guerra Fría, el fin del mundo, el triunfo de Occidente, y de alguna manera como tanto Clinton en Estados Unidos como podía ser Tony Blair en el Reino Unido, representaban una tercera vía de una serie de partidos naturalmente asociados a el centro o la centroizquierda, si se quiere, en algunos ámbitos, vinculándose de forma muy estrecha con el libre mercado. Bueno, ahora vamos al mito nórdico, precisamente. ¿Mito nórdico? Bueno, esto naturalmente lo que implica es que existe una serie de normas sociales en estos países que enfatizan la responsabilidad y que llevan a que existan altos niveles de confianza. ¿Cómo se ve esto? Bueno, el economista sueco Lindbeck dice que es históricamente difícil sobrevivir en este tipo de países, por supuesto por las difíciles condiciones climáticas que tenían, mucho frío, etcétera, y algunos son países de agricultores, ¿no? Y esto naturalmente llevara a que realmente era muy necesario hacer un gran esfuerzo para trabajar. ¿Y esto qué implica? Que se creó una cultura del trabajo, esto que tanto privilegiamos en la Argentina hoy, que tanto decimos que falta hoy en nuestro país. Bueno, existía una cultura del trabajo muy fuerte en estos países nórdicos, que llevó justamente a su éxito económico, social, en una serie de ámbitos. Esto combinado con la alta confianza. ¿Qué implica la alta confianza? Bueno, por un lado, una homogeneidad ética de valores muy importante de la sociedad, una cierta igualdad de ingresos, y también la ética protestante. Y acá traemos al gran Max Weber, que nos hablaba justamente de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo los países protestantes, por la propia naturaleza del protestantismo, de, digamos, el énfasis en el progreso del individuo, que tenía en contraposición con, por ejemplo, el catolicismo, que sí asignaba un rol más importante a la ayuda social, llevaba a que una serie de países tuvieran un progreso importante. Entonces acá, lo que vemos con mucha claridad, es cómo existía ya en los propios países nórdicos una cultura del trabajo. Por ende, resulta imposible importar el estado de bienestar de los países nórdicos a Estados Unidos, a la Argentina, a Brasil, a Chile o a cualquier otro país. ¿Por qué? Porque la clave está en la cultura. O sea, este sistema, el propio sistema del estado de bienestar, que después lo vamos a explorar con más detalle, se posibilitó porque existía una cultura compatible con justamente todas esas prerrogativas estatales. O sea, que llevaba a que, más allá de que existieran una serie de provisiones sociales importantes, eso no impactara, por lo menos en algunos casos, en la cultura del trabajo posteriormente. Ahora vamos a una frase, una cita de Friedrich Heinemann, que justamente es también un referente muy importante en términos del estudio del estado de bienestar, que pone a prueba el precepto de Franklin Delano Roosevelt. Recordamos la frase de Roosevelt de que la dependencia continuada del socorro incide en una desintegración espiritual y moral destructiva para el país en general. Entonces él usa datos de la encuesta mundial del valor, por ejemplo, y lo que lleva
es a que los estados de bienestar en general y las amplias prerrogativas y dependencia del Estado, digamos, en los casos particulares, lleva a que en el largo plazo esto genere desincentivos al trabajo, o desincentivos a una mayor actividad económica por parte de los individuos. Ahora, por supuesto, en los países nórdicos, que como ya vimos tiene una cultura del trabajo muy fuerte, este efecto es lento. Digamos, recién se ve en las generaciones posteriores. Y un ejemplo de esto muy claro es como en Suecia, por ejemplo, los jóvenes se piden muchas más licencias por enfermedad que los adultos, cosa que es insólita, porque por ejemplo una persona de 40 y pico, 50 y pico, naturalmente por su propia edad tiende a tener más problemas de salud que un joven de 20, en promedio al menos. Pero se toman muchas más licencias por enfermedad. Existía, por ejemplo, en Noruega un día de la semana que era el Fridag, como el viernes libre, digamos de alguna manera, porque justamente existía en los países nórdicos todo este tipo de cultura que llevaba a que existía una menor cultura del trabajo en los sectores jóvenes. Entonces esto lleva al autor a realizarse una pregunta muy importante, que es, ¿se puede lograr un nuevo contrato de bienestar? Bueno, existen ejemplos de que sí. En Dinamarca, por ejemplo, era tal el nivel de daño que estaba generando todas estas amplias prerrogativas y digamos, políticas estatales que llevaban a un aumento artificial de ingresos de la población. El propio Partido Socialdemócrata danés, Partido Socialdemócrata, o sea, estamos de vuelta yendo al caso que tiene un paralelismo claro con lo que fue Clinton en Estados Unidos, o Tony Blair en el Partido Laborista de Inglaterra, digamos, del Reino Unido, que lleva a que ellos propusieran una reforma en el propio estado de bienestar danés, con una serie de leyes, que llevaban a un nuevo reequilibrio, que llevaba a que existieran mayores incentivos al trabajo y menores aumentos y menores impulsos económicos hacia aquellas personas que no trabajaban. El caso de Noruega ya lo exploramos en bastante profundidad, diciendo que justamente existían estos descubrimientos que llevaban a que los jóvenes trabajaran mucho menos que los adultos y que hubiera un deterioro claro en la ética laboral, y los Países Bajos, Holanda, que también tenían una política muy similar a la de Dinamarca en cuanto a reformar el estado de bienestar para que refleje justamente un mayor incentivo al trabajo. Entonces ahora vamos hacia nuestras conclusiones, ¿no? Que son principalmente que una asistencia más generosa no siempre es lo mismo que mejores condiciones para los menos favorecidos. ¿Y cuál era el ejemplo paradigmático? Estados Unidos. Cuando se impulsó la ley de reforma de lucha, combate contra la pobreza, el nivel de pobreza se estabilizó, dejó de bajar, cuando estaba bajando a un ritmo vertiginoso. ¿Qué otro ejemplo queremos para esto? ¿Cuál va a ser? La Argentina, por supuesto. No puede ser de otra manera, siempre al frente, siempre adelante la República Argentina. Y el claro ejemplo de esto, nosotros podemos ver cómo después de la crisis del 2001, ya sabemos las causas, por el efecto rebote, altos precios internacionales y algunas políticas públicas, el nivel de pobreza descendió en el 2001 desde su pico histórico de casi 50% hasta niveles del 25-30% en el año 2009-2010. ¿Qué pasa en el año 2009-2010? Se inicia la asignación universal por hijo, política pública orientada nuevamente a que madres, padres con niños pequeños puedan justamente tener un ingreso por cada uno de estos niños y así incentivar a que, por ejemplo, existe un mayor desarrollo demográfico de la Argentina y que tuvieran mejores condiciones de vida. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ese momento, la pobreza se estabilizó. Mismo ejemplo que con Estados Unidos. Y esto que no tenemos, que acá tenemos datos hasta 2018. Acá no tenemos los datos ni del año 2019, ni del año 2020, donde la pobreza aumentó a niveles del casi 40%, o sea, estaríamos más o menos por acá, digamos, en niveles de pobreza, que sería retrotraerse al año 2005, realmente, o sea, desde que se introdujo la UH, por supuesto que hay muchas causas alrededor de esto, el nivel de pobreza subió desde el 25% hasta el 40%, o sea, aumentó casi al doble, o un 70% más los niveles de pobreza. Entonces esto naturalmente implica que las políticas públicas orientadas justamente a reducir el número de pobres, más que reducirlo, terminan estabilizándolo o aumentándolo. Y así es como llegamos a la conclusión de este capítulo.